El futuro es un retorno a la adolescencia. Después de haber hecho un recorrido por las distintas cosas del hombre y buscar dentro del alma de las personas mayores, pretendo buscar un poco dentro del principio de las personas mayores, que es la adolescencia. Llevo muchos años trabajando con adolescentes, quizás toda mi vida como maestro ha sido con adolescentes y lo que pretendo es eso, explorar un poco el principio de la vida de las personas mayores, aquel momento en el que empezamos a tomar la vida en serio, aunque muchas veces los adultos no tomamos en serio a los adolescentes, y trabajar un poco la rebeldía, la belleza, la paz, las pasiones de ese momento que es la adolescencia. Yo pienso que es un buen momento lograr introducirme dentro de ese mundo fantástico y estrepitoso que es la vida de la juventud casi adulto y mostrar un poco también de esa parte. Resaltar las bellezas, las cosas que se sufren de un día para otro, las pasiones que crecen de pronto y de pronto desaparecen. Mostrar un poco el mundo interior de cuando empezamos a ser personas mayores. Es un homenaje a esa parte de la vida que no olvido y que añoro de alguna manera, que todos añoramos de alguna manera, que todos buscamos de alguna manera y que es imposible volver a ella. Yo me voy a dar el lujo de hacer un viajecito a ese momento de la adolescencia y contar un poco las verdades desde mi punto de vista, que puede ser los puntos de vista de cualquier persona. La pintura mía muchas veces intencionalmente define un rasgo de la cubanidad que es importante, que es esa parte de los contrastes de luz, de los contrastes de carácter, de la representación del entorno real de lo cubano, quizás un poco desfolclorizado, quizás un poco visto a través de otra mirada a la que se está acostumbrado, pero partiendo siempre de un nacionalismo fuerte. Incluso hay obras como La balada de los dos abuelos, donde cuento el mestizaje, donde cuento la mezcla de las dos culturas, la europea y la africana, a partir de una iconografía quizás medio europea, pero buscando la fortaleza de la mezcla, ese encontronazo tremendo que ocurrió y que dio como resultado lo que hoy llamamos lo cubano. Los colores son los colores de la tarde en Cuba, son los colores del invierno en Cuba, son los colores de ese mundo que comienza con la noche y que termina cuando empieza el alba y que se esconde un poco del sol ese estrepitoso que tenemos en el trópico, que también son colores cubanos, son colores de una fuerza como nuestra raza, quizás. Muy importante, las gentes. Las personas que aparecen en mis cuadros son personas reales, son cubanos que viven, que hacen su arte, que hacen su vida, que hacen sus sueños y son personas reales, son personas que definen una nacionalidad, que definen una importancia de ser reales, que es lo que me interesa básicamente en mi obra, hacer una especie de graficación del tiempo en el que vivo, con sus problemas, sus cosas, sus carencias quizás, sus compromisos, pero el mundo en el que me rodea, o sea, el mundo en el que participo todos los días y donde yo mismo soy también protagonista. Ese es el arte de Bogotá quizás. La adolescencia es el momento en el que comienza la vida del adulto, es el momento en que empezamos a confrontar los problemas de la responsabilidad, los problemas de empezar realmente con el compromiso real de la vida. Cuando somos adolescentes no somos lo suficientemente grandes como para los derechos que tienen los adultos, pero sin embargo sí somos lo suficientemente grandes como para los deberes de los adultos. Y eso es básicamente lo que provoca el término adolescente. El adolescente sufre, se llama adolescente por su sufrimiento, lo adolece todo. Son pasiones que explotan de pronto, son amores que surgen de pronto y que terminan de pronto. Son carencias que de pronto se dan cuenta que tienen y al otro día ya no les importa.
La adolescencia es como arar el campo, es como la primera matica que surge cuando empezamos a ser grandes, a ser independientes, pero todavía estamos bajo la égida de nuestros padres. Desde hace 20 años trabajo con adolescentes y disfruto a los adolescentes mucho. Siento de ellos la fuerza, la vehemencia de esa primera juventud, que todo lo puede, que no cree en riesgos, que no cree en límites, que después los adultos con los compromisos que vamos creando, pues nos vamos poniendo. Y es ese homenaje a ese momento de la vida, a esos 20 años de trabajo donde ellos me han aportado más de lo que yo le he podido aportar a ellos, y donde pretendo, usando al adolescente, hacer un estudio social, hacer un estudio de la verdad de la sociedad que tenemos en el mundo, no solo en Cuba, y mostrar esa verdad del adolescente, esas primeras cosas que después recordamos con nostalgia, que sin embargo cuando vivimos nos dolieron, nos hicieron sufrir, nos hicieron ser de cierta manera infelices, y no era otra cosa que los primeros pasos dolorosos en la vida que después iba a ser el adulto. Yo en la parte personal me considero un adolescente todavía, a pesar de los años que tengo, ¿no? Porque trato de guardar esa inocencia, trato de guardar esa falta de temor a los compromisos, a las que dirán las demás personas, y vivir ese pedacito un poco en mis primeros 40 años contando la adolescencia justamente. Bueno, el ballet llega a partir del movimiento mismo. La danza es todo movimiento, y la figura humana, que es el tema central de mi obra, pues se mueve constantemente. El hombre baila, y ese movimiento que yo trato de reflejar en la obra a partir de captar un momento más que justamente el espacio de un segundo, venía con el ballet. También la sensualidad de las figuras, la perfección de las formas del cuerpo de los bailarines, y la magia que implica la danza en sí misma, ¿no? Y tratar de captar en ese momento tan pequeño que es un cuadro, todo el espacio de un movimiento, ¿no? Yo pienso que el ballet llegó en el momento justo, porque necesitábamos un movimiento frenético quizás en la pintura, y la danza lo estaba dando. También la magia del mundo de la danza, el mundo interior de la figura de los bailarines, que es un mundo muy fuerte y que daba exactamente el drama que yo estaba buscando, que yo siempre he buscado realmente a la hora de trabajar los personajes de mis obras. Lo tenían esos bailarines, lo tenían esos muchachos que sufrían, que vivían, que hacían cosas, y que me estaban dando el pie justamente para yo contar la historia de un tipo de ser humano que se entrega completamente a la danza y que realmente da pie a buenas obras, ¿no? Realmente, de mi forma de decir. Así empezó el ballet. Había un antecedente anterior con la música, porque realmente los artistas son seres humanos que viven, y que a mí me interesa decir cómo viven, qué hacen, qué piensan, qué sueñan. Y como están cerca de mí, pues era el mundo que primero me llamó la atención. Trabajé un tiempo grande con la música, conté historias de músicos, de relaciones del artista con el instrumento, del artista con la pieza musical, con los sentimientos que provoca la música, y era inevitable, bueno, pues después de la música, hablar de su hermana menor, que es la danza, derivada justamente de los movimientos. Quizás era la traducción en movimientos de lo que era la música. Así me vi envuelto en este mundo lleno de sombras, lleno de celos, de amores, de pasiones, que es lo que se refleja en mi obra realmente, ¿no? Desde entonces, sobre todo estos últimos años, y que me ha dado satisfacciones, realmente me ha dado muchas satisfacciones. Han quedado amigos, han quedado experiencias mágicas, han quedado cuadros que me gustan, y pienso que más que pintar, o más que desear pintar,
lo que ha sido es que he vivido este mundo de la danza, de la música, del teatro como espectáculo y lo he disfrutado. Y el disfrute está en las telas, está después en el momento privado de la creación de la obra plástica, en el que yo solo, con el lienzo en blanco, pues me enfrento a todos esos demonios que quedan dentro después de ver y de sentir las cosas que se sienten cuando uno ve un ballet, cuando uno ve una pieza musical impresionante. Yo creo que las telas están ahí, que pueden decir por sí solas cosas que quizás ahora yo no podría decir porque no encuentro las palabras o porque no puedo expresarme, porque realmente es mucho más fuerte las emociones y mucho más fuerte los sentimientos, más fáciles de traducir en imágenes en el lienzo que de decir ahora, ¿no? Pero sí fue una época que creo que no termina. Cada vez que veo un ballet siento cosas. Cada vez que hablo con un artista, con un músico, suenan campanas dentro y me imagino nuevas imágenes, nuevos movimientos, nuevas cosas. Y es algo realmente espectacular. Es algo realmente que creo que no va a acabar nunca.
ser humano es el principio de todas las cosas y quizás por eso es que el interés de la obra gira básicamente sobre el ser humano, más sobre el alma y sobre los problemas del ser humano que sobre la figura misma del hombre. Por supuesto, la figura juega un papel importante a partir básicamente de que es con la composición, con las luces, con el juego de sombras que se mueve alrededor del hombre. Cómo yo trato de decir, cómo trato de tocar el alma de esa persona y mostrarla al espectador que ve la obra. Quizás a veces la obra discurse sobre temas que salen un poco fuera, pero lo que me interesa realmente es que las personas vean entonces el entorno, vean la forma en que esa persona sufre, en que esa persona vive, en que esa persona se mueve, en que esa persona participa de la vida y de esa manera participa el espectador mismo de la propia obra. Las luces forman parte del drama, forman parte del comportamiento, vamos a decir de cierta forma brutal, de la época en que estamos viviendo, de la época en que estamos sirviendo en este fin y principio de siglo, para hacer un recorrido por todos los espacios del hombre interior, que soy yo en este caso y que puede ser un reflejo a la vez de la época en que quiero representar, que es esta época. Quizás en algún momento aparezca un rastro de luz, un rastro de claridad en alguna pieza, pero siempre volvemos al entorno porque es la época sombría, es la época quizás nuevo gótico en que necesitamos encontrar otra vez la paz dentro de nosotros mismos, y la manera que yo tengo de decirlo es mostrando esta obra de grandes contrastes, de personas reales, de personas que viven y que existen. Así, bueno, pues vamos a muchos lugares, vamos a los músicos, vamos a los bailarines, vamos a las personas comunes, vamos a los niños, vamos a los adolescentes, vamos a todo el entorno del ser humano. El hombre es el principio de mi obra y es el final, y a ella está destinado.